La ternura no se compra ni se vende. Tra la la ira, tra la la ira, la la ira. Transitamos la mañana de este Palabra de Campo. Recordamos que Daniel Aprile está de vacaciones. Soy Marcelo Pérez Fantoni cubriéndolo en estos días. El dúo Coplanacu nos lleva a esta charla que vamos a tener con Carlos Sacchettoni. Ustedes saben, es el presidente de la Federación Agraria Argentina. Hola Carlos, buen día. ¿Cómo está? Marcelo Pérez Fantoni lo saluda. Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien, Carlos. Y lo llamamos para consultarle porque la Federación Agraria, integrando la mesa de enlace, ha expresado, al igual que las otras entidades, preocupación por algunas resoluciones que ha tomado el gobierno de Javier Milei, que parecen estar un poco en disonancia con lo que las entidades estaban esperando de parte del gobierno, entre ellas la extensión de algunas decisiones que había tomado el gobierno anterior respecto, por ejemplo, del Banco Central, un recargo en tasa de interés a productores de soja que los afecta directamente, ¿verdad? Claro, sí. Esa resolución, aquel que tenga retención de más del 5% de su producido en grano de soja, le aplican un 20% de sobretasa en los financiamientos. Y la verdad que es una discriminación. Además, por ahí es productor de soja, por ahí es productor mixto, y produce soja y queda con producido de soja para ir canjeándolo por pellet, para poder ir alimentando si es ganadero o si es tambero, y eso en una actividad que está bastante complicada como no tanto la ganadería, pero sí el tambo y todo el sector cárnico porcino, lo pone en un financiamiento con una sobretasa que no tiene sentido, y que además es algo que lo discutimos siempre, lo peleamos siempre, lo criticamos siempre, igual que la modificación de retenciones, en donde siempre pedimos que vayan a la baja en un retiro hasta llegar a cero, y que bueno, nos encontramos con la sorpresa de que en vez de disminuir, algunas aumentaban y otras que estaban en cero empezaban a tener retenciones. Uno de los elementos justamente que durante la campaña electoral de 2023 se ponía de manifiesto eran las expresiones justamente en sentido libertario de ir quitando impuestos y de esa manera quitarle presión a los distintos sectores productivos. Obviamente siempre el campo aparecía como uno de los más presionados. Sin embargo, fue Sergio Massa el que empezó a quitar esas retenciones a economías regionales, algo que había sido también reconocido con beneplácito, por ejemplo, por los productores más pequeños, que son de algún modo los que engloba la Federación Agraria. ¿Se sienten decepcionados de algún modo con estas primeras medidas que está tomando el gobierno de Milei? Y en cierta forma, no sé si decepcionado, pero sí obviamente que contrariado, porque ganó el candidato que prometía retirar las retenciones de cuajo, y cuando comienza a gobernar incrementa retención. Entonces obviamente que es un contrasentido a lo que uno escuchaba en campaña, y por otro lado puede ser que se haya encontrado con una situación más mala de la que imaginaba, y que eso lo haya llevado, pero siempre vemos que siempre el ajuste o la lonja se saca del mismo cuero, y es el sector productivo el que tiene que poner un poco más el hombro, y la verdad es que ahí es donde se confunde, se equivocan, y creí que podrían haber políticos que no, pero parece que sí, que siguen equivocándose en ponerle más presión a un sector que hay que dejarlo que se dinamice, que se estimule y que produzca más, que esa es la forma de tener mayor ingreso de divisa y mayor recaudación. Estamos charlando con Carlos Sacchettoni, es el presidente de la Federación Agraria Argentina. Carlos, una de las cuestiones que justamente se plantea respecto de lo que sería la política que lleva adelante Javier Milei es, en cierto modo, esperando lo que puede ser la liquidación de cosecha entre marzo y abril, que además viene con una proyección de números muy interesante, porque había un primer cálculo, una primera evaluación que hablaba de unos 25.000 millones de dólares, pero a partir de la lluvia
lluvias que han beneficiado mucho a los sectores que habían estado afectados por la sequía, incluso hablan de valores superiores a esa cifra. Estas medidas, por ejemplo, extender este recargo en tasa de interés que a los productores de soja que molesta, o esta mantención de retenciones, ¿puede hacer que se modifique esa expectativa de liquidación de divisas y que no termine siendo lo que está esperando el gobierno para marzo-abril? La verdad que cuando implementan esas herramientas, en vez de hacer que el sector liquide y esté más tranquilo, lo que hacen es que se pongan a la defensiva. Lo que tienen que hacer es generar herramientas que den confianza, que den certidumbre, que tenga el productor esa tranquilidad de que se aquiete la inflación, que se aquiete las corridas cambiarias, y entonces el productor se desprende del producido, porque uno de los motivos fundamentales de que el productor no se desprende hasta tanto no tiene un compromiso de pago de deuda o alguna inversión puntual que ha hecho, es porque no tiene certidumbre de la estabilidad que vaya a tener Argentina y prefiere quedarse en el producido como moneda dura y no convertirla en peso o recurrir al dólar como resguardo, y se quedan en su producido, pero es por esa falta de certidumbre y de medidas que le inspiren confianza. Carlos, una de las cosas que usted señalaba recién era también del productor, no solamente del sojero, sino del productor mixto, pero habían señalado en esa nota que hicieron llegar al gobierno y en ese pedido al Banco Central para que se revea esta medida, también mencionaban a la actividad ganadera, justamente días pasados cuando se da esta decisión de liberar los cortes llamados parrilleros para que se puedan exportar, y con este aumento considerable que está teniendo el precio de la carne, al consultar a los especialistas dicen que, entre otras cosas, lo que necesita el país es incrementar la cantidad de cabezas para justamente, al tener mayor oferta, poder bajar los precios. Ahora, este tipo de situaciones que se dan, ¿cómo afectarían, por ejemplo, a la inversión ganadera y de ese modo que no se llegue a lograr esa cantidad de cabezas que se necesitan? Bueno, yo creo que para adelante, una reducción muy fuerte. Cuando se cerró la exportación, cuando se abrió a media, porque habían quedado categorías, aparte de los 7 cortes, sin abrir, sí. Obviamente que hubo un desincentivo, pero el golpe fuerte lo dio la sequía, la falta de pastos, la pérdida de cabezas producto de esa sequía y la falta de preñez, porque lo que está faltando en estos momentos, aparte de las cabezas de ganado que se ha desprendido la gente, que quizás tenían todavía una etapa productiva de 5 o 6 años y los tuvieron que vender para consumo a China, porque si no se morían en el campo, pero están faltando 1,5 millones de cabezas de ternero que no hubo productividad este año, y eso es lo que creo que va a hacer sentir la falta de potencialidad, pero dando condiciones de estabilidad, yo creo que el productor va a seguir invirtiendo, siempre y cuando no le corran el arco todos los días y le cambien la ecuación de los insumos, de lo que tiene que invertir, va a seguir tratando de producir, porque de hecho es la forma de subsistencia que tiene el productor, producir para poder vivir. ¿Tuvieron respuesta del Banco Central al reclamo que hicieron? No, todavía no nos han dado fecha. Carlos Achetoni, gracias por este contacto con Radio 10 en Palabra de Campo, el programa de Daniel Aprile. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.